Bueno, en este módulo vamos a introducirnos en el concepto de envejecimiento activo para continuar con la temática de buen trato. El envejecimiento activo tiene que ver con un proceso de optimización de oportunidades de salud, de participación y de seguridad, con el fin, obviamente, de mejorar la calidad de vida de las personas. Este es un concepto que introduce la Organización Mundial de la Salud en el año 2002, y justamente con el término envejecimiento activo, lo que quiere significar es justamente una participación continua de las personas en las cuestiones sociales, en las cuestiones económicas, culturales, espirituales, cívicas, y no solamente remite este concepto de activo a la capacidad de la persona de estar físicamente activa o de participar de la mano de obra, ¿no? Es decir, que el término activo es mucho más amplio a la sola referencia de la capacidad para autovalerse, ¿no? Es decir, no tiene que ver solamente con la capacidad de la persona para hacer cosas por sí misma, sino que también tiene que ver con algunas cuestiones de participación relativa a distintas cuestiones sociales, culturales y demás, y a distintos ámbitos de participación de la comunidad, como cualquier persona que vive dentro de una comunidad y participa de distintas instancias, ¿no?, dentro de ella. Entonces, la autonomía y la independencia son, de alguna manera, principios fundamentales del envejecimiento activo, ¿sí? Porque ahora vamos a ver que, si bien la independencia a mí me permite realizar actividades por mí misma, digamos, también es importante que yo pueda decidir respecto de qué es lo que quiero hacer y de qué manera quiero continuar participando y siendo miembro de la comunidad, ¿no? Entonces, estos pilares fundamentales, que no son iguales, no es lo mismo la independencia que la autonomía, tienen que ver con la posibilidad de la persona de participar activamente, ¿no? La independencia tiene que ver con la capacidad de hacer por sí mismo, es decir, de poder autovalerse por sí misma en las actividades básicas de la vida diaria, es decir, poder higienizarse, poder alimentarse, poder también manejar dinero, ¿no?, que son actividades más instrumentales, es decir, tiene que ver con aquello que la persona puede realizar de manera independiente en la vida diaria. Esto se puede ver afectado por distintos motivos, digamos, en cualquier persona, ¿no? En cualquiera de nosotros en algún momento podemos ver afectada nuestra independencia si llegamos a tener una lesión o un problema, una fractura en nuestra pierna, digamos, vamos a necesitar de algún apoyo, de alguna ayuda, y no vamos a poder tener la independencia total al 100% como habitualmente podemos llegar a tenerla, ¿no? O como vivimos o estamos acostumbrados habitualmente a tenerla. Hay personas que tienen limitada su independencia, pero la autonomía sí tiene que ver con la capacidad y con el derecho de la persona de decidir respecto de lo que quiere para sí, ¿no? Y de alguna manera tanto la independencia como la autonomía van de la mano, porque muchas veces la persona no puede autovalerse por sí misma, pero sí puede decidir qué es lo que quiere para sí misma, ¿no? Y esto es fundamental para poder abordar el trato. En las personas mayores esto tiene como características bastante particulares, porque como vimos en otro módulo, muchas veces la percepción y la mirada de la persona mayor o sobre la persona mayor está atravesada por múltiples prejuicios, ¿no?, preconceptos respecto de la persona mayor. Entonces, muchas veces es el entorno el que comienza a limitar la autonomía y la independencia de la persona. Muchas veces las personas pueden autovalerse por sí mismas, tienen la independencia para poder hacerlo, pero sin embargo el entorno y la consideración de la persona como un objeto de cuidado y como desde la fragilidad y desde el sentido de mejor es cuidarla como si fuera un objeto, algo frágil que se rompe, entonces empezamos a nosotros limitar esa independencia, a impedir que la persona se levante a buscar algo, ¿no? Entonces quédate ahí sentada que yo te lo traigo, impedimos que la persona salga de la casa por el riesgo tal vez a una caída o por el temor a una caída o a que le pase algo. Entonces estas cuestiones empiezan a limitar la independencia, pero también, en consecuencia, empiezan a limitar la autonomía, ¿sí? Porque la persona empieza también a, digamos, ceder en esos espacios de decisión y a dejar la decisión en manos de otra persona. Entonces aparecen también algunas veces unos prejuicios que las mismas personas portan, ¿no? Y que bueno, si mi hijo o mi hija son más jóvenes me dicen esto, es porque quieren el bien para mí, o es porque deben saber lo que hacen, o es porque me quieren cuidar, ¿no? Entonces también empiezo a ver limitada mi autonomía. No es lo que yo quiero hacer, pero bueno, es lo que me dicen que hagan y que haga, y en definitiva es un bien para mí, ¿no? Y todo esto empieza a generar una situación
en la cual la persona comienza a ser relegada en su decisión. Entonces es importante que tengamos estos dos conceptos fundamentales y que entendamos que la vejez no implica en sí misma una pérdida ni de independencia ni de autonomía. Sí hay limitaciones, por supuesto que a nivel físico hay limitaciones porque no tenemos la misma capacidad de movernos, la misma rapidez, los mismos tiempos de reacción, es decir, hay cambios a nivel físico que favorecen que las personas tal vez se muevan de una manera más lenta, hay unas más y otras menos, sobre todo si han sido personas que no han realizado actividad física a lo largo de su vida, o que han tenido alguna problemática particular o patología particular, pero en sí misma, digamos, la vejez no implica que la persona pierda, ¿sí? Por completo su independencia y sobre todo su autonomía. La capacidad de la persona de decidir sobre aspectos esenciales de su vida cotidiana permanece hasta el final. Muchas veces se suele asociar a la vejez con la demencia, ¿no? Con las patologías como las demencias, en donde las personas pierden esta capacidad de decidir. Pero es importante que comprendamos que cuando hablamos de patologías de ese tipo, progresivas, ¿no? A nivel cognitivo, estamos hablando del plano de la enfermedad. Y la vejez no es igual a enfermedad, como ya vimos en la clase anterior, también entender a la vejez como enfermedad forma parte de los prejuicios que en la vida cotidiana compartimos. Pensar que las personas a medida que envejecen se enferman, y en realidad tiene que ver con hábitos que fueron, digamos, a lo largo de toda la vida, que las personas han tenido, muchas veces hábitos muy dañinos, que obviamente a lo largo del tiempo repercuten y en la vejez tienen su consecuencia. Pero en sí misma, la vejez, si bien trae limitaciones y cambios a nivel orgánico, la patología, si el nivel de enfermedad, de demencia, eso tiene que ver con el plano justamente de la enfermedad, ¿no? Es decir, no tiene que ver con la salud. Uno puede envejecer con salud, envejecer sin patología, ¿sí? Y entonces es central que podamos hacer esta diferencia. La autonomía, que tiene que ver con la capacidad de decidir, puede permanecer intacta hasta el fin de nuestra vida, ¿sí? Y es lo deseable, que podamos decidir cómo queremos vivir a lo largo de toda nuestra vida. Podemos encontrar algunas barreras que muchas veces dificultan este envejecimiento activo si nosotros tomamos solamente el eje de la independencia, ¿sí? A nivel arquitectónico hay muchas barreras que dificultan la inserción activa de las personas en la comunidad, ¿sí? Hay un arquitecto que dice que las barreras físicas son todos aquellos elementos y situaciones que dificultan o que no permiten acceder, estar o circular por la vivienda o por el espacio público, ¿sí? Usar un medio de transporte, comprender señales de tránsito o comunicaciones visuales o auditivas en condiciones libres de riesgo o de todo tipo de impedimento. Es decir, que las barreras están en todos los lugares y a toda escala. Las barreras pueden estar en la comunidad, pero pueden también estar en el hogar, pueden ser barreras físicas, pero también pueden ser barreras visuales, ¿no? Y esto lo encontramos muchas veces en los espacios públicos, que no están bien señalizados, o que tienen un nivel de ruido que impide escuchar, o las barreras arquitectónicas que impiden a una persona acceder a un edificio o a un lugar puntual para poder hacer un trámite, o subir a un colectivo, ¿sí? O a un auto. Y muchas veces, como habíamos planteado en el video de prejuicios y estereotipos, en la clase 1, muchas veces la comunidad tiende a plantear que, bueno, que mejor la persona se quede en su casa, o para qué se va a tomar un colectivo siendo una persona mayor, o que se quede en su casa y que el trámite se lo haga otra persona, ¿no? Y todas estas conductas y actitudes que están arraigadas en los prejuicios y en estas consideraciones falsas sobre las personas mayores, favorecen que el trato hacia ellas sea inapropiado, ¿no? Entonces, estas barreras están presentes en muchos espacios y constituyen obstáculos que se hacen notar a medida que envejecemos. Muchas veces nosotros, con el tema de la vejez, tenemos un gran problema como sociedad, muchas veces de asimilar que este es un proceso que vamos a atravesar todos, y no nos damos cuenta que a medida que envejecemos nosotros también vamos a ir notando estas barreras, no solo arquitectónicas, sino también sociales, que nos impiden insertarnos en la comunidad y que impiden, ¿sí?, considerar a la persona mayor como sujetos activos. Y que como consecuencia van a dar conductas que no son las que se van a enmarcar dentro del buen trato, conductas de la comunidad, de las personas hacia nosotros, a medida que envejecemos, que no van a estar enmarcadas en el buen trato, ¿no? Distintas situaciones son las que afectan
la movilidad de las personas mayores. Por un lado, podemos ver esta falta de previsión de accesos a edificios públicos, o veredas en mal estado, o ausencia de rampas, iluminación deficiente, ¿sí? El tiempo de paso en los semáforos, que muchas veces es muy corto y que no impide que las personas mayores tomen su tiempo para cruzar, los espacios de recreación inadecuados, muchas veces en las plazas, ¿no? También con veredas rotas o con bancos que no son apropiados para las personas mayores por la altura, por ejemplo, ¿no? O el acceso a los sistemas de transporte, a los servicios de transporte, perdón. Podríamos decir que todos estos elementos, son algunos entre tantos, van limitando la independencia y la autonomía y dificultan la inserción activa del sujeto, de la persona mayor, en la comunidad. Estas situaciones afectan entonces la movilidad y además se acompañan de estas otras barreras, ¿no? Que son los prejuicios sociales, de las cuales las personas mayores también muchas veces se van haciendo eco, respecto de cómo deben comportarse ante una determinada situación, ¿no? Observamos muchas veces, muchas personas mayores refieren que, por ejemplo, cuando van a hacer un trámite, no pueden acceder o no pueden permanecer paradas, y otro tipo de barreras, como por ejemplo que las personas que atienden en algunos espacios o en algunos organismos de atención al público, por ejemplo, se dirigen hacia la persona que los acompaña y no hacia ellos, o les piden este tipo de cosas, ¿no? Que le ayude a alguien para sacar turno, sobre todo ahora que está el auge de lo virtual, de internet y de lo online, sacar turno por internet, pedir un turno por WhatsApp, comunicarse a través de un link, digamos, todo esto está muy usado, es muy cotidiano para nosotros, pero cuando esto le ocurre a las personas mayores, muchas veces las personas que ayudan o que brindan alguna orientación, por ejemplo, en un organismo, dicen, bueno, pídale ayuda a alguien para sacar turno, venga con alguien para que yo pueda explicarle, pídale a su hija que le haga los mandados, ¿no? Si no puede estar parada esperando que se quede en su casa, que mande a alguien. Estas son muchas veces frases que hemos escuchado y que a muchas personas seguramente se les han pasado por la cabeza, ¿no? Si tenés poca movilidad, mejor no vayas a votar, no estás obligado a esta edad, ¿para qué querés ir a votar? Todas estas son cuestiones que van limitando la participación y la inserción activa de la persona en la comunidad, ¿no? Es decir, cuando nosotros hablábamos de envejecimiento activo, decimos, no nos limitábamos únicamente a la movilidad, sino que hablábamos de la participación de la persona en todos los órdenes de la comunidad. Y esta cuestión de, bueno, que te explique un nieto, que venga otra persona a cobrarte la jubilación o a hacerte este trámite, impide que la persona pueda tomar decisiones y va limitando, ¿sí?, la decisión de la persona respecto a aspectos que hacen a su vida cotidiana y a decisiones y a trámites que ha hecho toda su vida, ¿no? Y bueno, creo que el mejor ejemplo es esta cuestión del voto, en donde muchas veces se le promueve a las personas mayores que no vayan a votar, sobre todo aquellas que tienen problemas de movilidad, ¿no? En lugar de favorecer que hagan uso de su derecho ciudadano, muchas veces las limitamos, y cuando las personas dependen de un tercero para poder acceder a esta posibilidad, muchas veces son limitadas en su decisión. O también observamos que cuando las personas muy mayores van a votar, se las aplaude en la mesa como si fueran adolescentes que votan por primera vez, ¿no? Es decir, acá podemos ver que hay este preconcepto de que la persona mayor, si va a votar, es como una cosa totalmente fuera de lugar o, digamos, fuera de toda costumbre. Y en realidad nosotros lo que tenemos que promover es que las personas mayores sigan votando a lo largo de su vida y nunca pierdan ese derecho, ¿no? No hay por qué, digamos, festejar esto cuando en realidad debería ser algo propio del ejercicio de la ciudadanía y que no debería nunca dejar de ser de esta manera. Entonces, todas estas situaciones también van constituyendo limitaciones. ¿Qué es lo que dicen las personas mayores? Desde la coordinación del Consejo Provincial de Personas Mayores, en algún momento se realizó una pequeña encuesta a varias personas mayores de la comunidad, ¿sí?, de la ciudad de Neuquén, consultándoles a ver qué les parecía a ellas que consideraban que no estaban marcados dentro del buen trato en la vida cotidiana y en los espacios que ellos ocupaban, ya sea haciendo trámites en cualquier lugar de atención al público o en la vida cotidiana en general, haciendo compras en un supermercado o en un almacén o en cualquier comercio, los que ellas consideraban que no era buen trato, ¿no? Que aparecía dentro del marco de estas formas inapropiadas de trato hacia ellas. Y han marcado cuestiones como
la prepotencia, ¿no? O los tiempos de espera en relación con las instalaciones, o las demoras en la atención, los malos gestos, ¿no? Y esto tiene que ver con el trato desde la comunicación, cómo yo comunico no solamente con la palabra, sino también con los aspectos no verbales de la comunicación, los malos modales, la indiferencia, ¿no? El hecho muchas veces de sacar un número o ir a un lugar de atención al público y decir buen día y no registrar, que la persona no registre que la persona ingresó, ¿no? La indiferencia a la hora de atender a la persona, o los gritos y los enojos cuando uno pide una explicación o no entiende determinada cuestión, y muchas veces la información escasa y las faltas de respuesta, ¿no? Cuando uno intenta obtener información para continuar, por ejemplo, realizando un trámite. Entonces, desde el buen trato, ¿cuáles son algunas consideraciones a tener en cuenta para justamente favorecerlo? Por un lado, bueno, preguntar a la persona si necesita ayuda, ¿no? Y cómo la persona desea ser ayudada. Es decir, lo que tenemos que tener en cuenta y partir del eje y de la consideración de que nadie conoce más de ella que la propia persona, ¿no? Entonces, si nosotros consideramos que la persona necesita ayuda, consultar, preguntar si la persona necesita ayuda. No por ser mayor no entiende o va a necesitarla la ayuda, ¿sí? Y también si necesita ayuda, cómo desea ser ayudada, ¿no? Por ejemplo, si tenemos que acompañarla a algún lugar, ajustar nuestro paso al suyo, ¿sí? O darle prioridad, ofrecerle el brazo o el hombro, no tomarla por sorpresa, ¿sí? Esto es algo clave, ¿no? Muchas veces vamos y asaltamos a la persona en este intento de brindarle ayuda y entonces la persona se asusta o digamos, no quiere ser ayudada y esto, digamos, impacta muchas veces sobre el cuerpo. Indicar la presencia de escalones, de desniveles, ¿sí? Cuando la estamos acompañando, si fuera el caso, por ejemplo. Pero también hay otras formas que tienen que ver con el buen trato y que va mucho más allá, digamos, de este acompañamiento de la persona respecto de lo edilicio, ¿no? Y tiene que ver con la escucha, con la predisposición la predisposición al diálogo, diríamos, ¿no? La escucha, la posibilidad de comprender qué es lo que la persona necesita, la explicación desde la información. Las personas mayores decían que te digan lo que necesitas saber, no que te lo hagan, ¿no? Sino que te expliquen, que te den información sobre lo que a vos te pasa o sobre lo que vos estás haciendo, y que te digan a vos lo que necesitas saber y que te expliquen a vos, no a tu familiar, ¿no? La paciencia, que me dejen hacerlo a mí, muchas veces esto se observa en los trámites en instituciones bancarias o en los cajeros, ¿no? En donde cuando alguien se pone nervioso, le explico, señor, le explico, señora, y nos metemos y se lo hacemos, ¿no? Bueno, la paciencia para que la persona pueda entender, comprender y poder hacerlo ella misma, es decir, poder seguir autovaliéndose. Mirar a la cara, ¿no? Tiene que ver también con esta cuestión de la empatía y la claridad a la hora de transmitir. La orientación o la indicación adecuada, planteaban también el hecho de decirte sí, queda por allá, o señalar, indicar, marcar de manera apropiada, o decir es por allá, ¿no? Digamos, la orientación adecuada respecto cuando uno hace una pregunta, por ejemplo, en un edificio público, por ejemplo, ¿no? Para dirigirse a hacer un trámite. El tono de voz, muchas veces dicen nos gritan, decían nos gritan porque piensan que no escuchamos o que como somos viejos somos sordos. Bueno, ¿no? El que levantar la voz o usar el tono de voz apropiado no implica gritar. Si las expresiones gestuales o el ser tenidos en cuenta, todos estos elementos que nosotros pusimos acá tienen que ver con cuestiones que fueron apareciendo de las propias personas mayores, ¿no? Entonces, concebir a las personas mayores como sujeto de derecho implica considerar que son ciudadanos activos dentro de la comunidad. Esto es crucial y es un eje central a la hora de pensar en el buen trato a las personas mayores. Es decir, tratar a las personas como nos gustaría que nos traten a nosotros, ¿no? Algo tan básico y tan simple que tiene que ver con la empatía y que los prejuicios que tenemos y los preconceptos que tenemos hacia las personas mayores muchas veces nos limitan la posibilidad de pensar en estas cuestiones tan básicas como considerar a la persona mayor como un ciudadano de la misma manera que consideramos a cualquier otra persona, ¿no? Preguntarle, hablar, dialogar, tener en cuenta la palabra de la persona mayor, entender que también son sujetos de derechos, que son ciudadanos activos, que tienen derecho a seguir tomando sus decisiones y a poder opinar y decir y decidir sobre aspectos de su vida cotidiana
simples, básicos, sencillos. Así que, bueno, muchas gracias. Continuamos, continuamos con los distintos contenidos a lo largo del curso y, como siempre, esperamos sus aportes en el foro. Muchas gracias.